Sonia Choquet. Pregunta a tus guías. Narrado y editado por Ángels. Capítulo 3. Sin embargo, puesto que los ángeles son los guías espirituales que gozan de la mayor aceptación universal, posiblemente puedes hablar del tema con cualquier persona, con la tranquilidad de saber que será receptiva a tus palabras. De hecho, cuantos más individuos participen en la conversación, mayores serán las probabilidades de que al menos uno de ellos admita tener un ángel personal, incluso corriendo el riesgo de ser tildado de loco. Existen datos fehacientes de una enorme cantidad de visiones de ángeles y las probabilidades de que hayas tenido un encuentro con tu ángel personal son extremadamente altas, a pesar de que no te atrevas a llamarlo de ese modo. Intenta recordar si alguna vez has protagonizado un accidente en el que te has salvado por los pelos o si en alguna ocasión una vaga intuición te ayudó a evitar un trauma. Luego evoca cómo te comportaste y qué fue lo que sentiste después. Puedes estar seguro de que, independientemente de lo sutil que haya sido la experiencia, se tratará de un ángel cumpliendo su deber de ayudarte. Poco después del 11S, me pidieron que hablara a un grupo de abogadas en Washington, muchas de las cuales trabajaban en el Pentágono. El hecho de que yo fuera vidente resultaba bastante incómodo para ellas y ninguna se atrevía a reconocer públicamente haber vivido una experiencia personal asociada al sexto sentido. Aunque muchas de aquellas mujeres estaban evidentemente cautivadas por el tema, admitir que conocían el mundo invisible, por no hablar de espiritual, resultaba una amenaza para su seguridad profesional. Sin embargo, cuando introduje el tema de los ángeles, el estado de ánimo general cambió instantáneamente. Cuando pregunté si alguna de ellas había tenido alguna vez un encuentro con un ángel, varias alzaron la mano y a continuación, una tras otra, comenzaron a narrar cómo se habían salvado de las fatalidades provocadas por los ataques terroristas gracias a su ángel de la guarda. Gloria, que trabajaba en la zona del Pentágono donde se estrelló el avión, afirmó que aquella mañana se había detenido a repostar gasolina. El empleado se había mostrado tan amable y comunicativo que se había quedado conversando con él alrededor de 20 minutos antes de marcharse. Esos 20 minutos que se demoró en llegar al trabajo le salvaron la vida. Cuando al día siguiente regresó a la gasolinera para agradecérselo, el empleado no estaba allí. Kay contó que había tenido una experiencia similar en Starbucks. Como de costumbre, se le había hecho tarde para llegar al trabajo, de modo que entró corriendo en la cafetería en busca de su dosis diaria y al salir chocó frontalmente con un hombre guapísimo, que entraba en ese mismo momento y le volcó encima el café. Horrorizada por lo que acababa de hacer, se deshizo en disculpas mientras intentaba limpiarle el traje. El hombre se mostró muy comprensivo y repitió 3 veces: «No se preocupe, le he obligado a hacer esto para que no vaya tan deprisa y pueda disfrutar de la vida». Debido a este contratiempo, también aquel día llegó tarde al trabajo y por fortuna se libró del horror. Al día siguiente volvió a Starbucks y preguntó al chico que le había ayudado a limpiar el traje de aquel hombre si se trataba de un cliente habitual. Cuando él le comentó que jamás lo había visto antes y reconoció que, dadas las circunstancias, se había comportado de un modo excepcionalmente amable, Kay no tuvo la menor duda de que había sido un ángel. ¿Acaso la disponibilidad de estas damas para hablar con tanta franqueza de sus experiencias con los ángeles se debiera a que el trauma del 11S aún era muy reciente y había desarmado sus defensas habituales? Incluso en ese caso, la gran cantidad de manos que se alzaron cuando mencioné a los ángeles puso en evidencia
que los contactos son mucho más comunes de lo que la gente cree. Todo aquello no me sorprendió en absoluto, puesto que una de las principales tareas de los ángeles es mantenernos a salvo hasta que comprendamos para qué estamos aquí. Y los guardianes de todas aquellas mujeres les habían salvado literalmente la vida. Nuestros ángeles custodios también trabajan con nuestros seres superiores a lo largo de toda nuestra vida con el fin de mantenernos en nuestro camino, especialmente cuando comenzamos a dudar de nosotros mismos. Por ejemplo, cuando el novio de mi clienta Lisa la abandonó por su mejor amiga después de 3 años de relación, ella se sumió en la peor depresión de su vida. Cierto día, antes de ir a trabajar, pasó por correo y mientras estaba en la cola entabló conversación con un amable anciano que le dijo que era una bella persona y que algún día sería una esposa tierna y cariñosa. Aquellas palabras consiguieron animarla y cuando se volvió para agradecérselas, no encontró a nadie. Mientras se dirigía hacia su coche, se le ocurrió que tal vez aquel viejecito era un ángel que había hecho la cola con el único fin de hablar con ella. Si te sientes mentalmente bloqueado y desconectado de tus espíritus, limítate a contar las bendiciones que recibes día tras día y comprenderás lo que quiero decir, pues la mayoría de ellas son orquestadas por los ángeles. Entrena tu mente para advertir la buena suerte que tienes cada día y da las gracias a tus guías por brindarte su ayuda. ¿Acaso esto sea toda una sorpresa para ti? Pero los ángeles son sensibles y tienen sentimientos, aunque lo ignores. También se sienten frustrados. Ellos, como todos los seres del universo, responden a la comunicación positiva y a las afirmaciones. Cuanto más aceptes y aprecies su presencia, más sorpresas y regalos podrás esperar de ellos. Esta es la lista de las bendiciones que he recibido hoy. Agradezco haber podido quedarme en la cama hasta tarde. Agradezco que mi ordenador se haya arreglado solo, después de que el correo electrónico dejara de funcionar. Agradezco que mis padres estén vivos y gocen de buena salud. Doy las gracias a todas las maravillosas clientas y seres queridos que me ayudan a reunir dinero para un amigo que lo necesita. Agradezco que el seguro cubriera la reparación de mi coche. Agradezco que mi perra Miss haya encontrado el camino para regresar a casa después de haberse escapado de la peluquería. Agradezco que mi vecino haya regado el césped de mi jardín. Lo primero que advertirás cuando comiences a contar tus bendiciones es que tus ángeles son los equivalentes espirituales de la policía, pues te protegen constantemente de todo tipo de peligros. Tuve una clienta, Debbie, que me contó una historia relacionada con los ángeles cuando su bebé tenía 3 meses, llamada Victoria. Mientras estaban de viaje en Los Ángeles con su marido, pidió una cuna para la niña y la colocó en la habitación delantera de la suite que ocupaban. Aquella noche un intenso terremoto sacudió la ciudad y todo lo que había en la habitación cayó al suelo, incluido el enlucido de las paredes, las lámparas que pendían del cielo raso y las ventanas. Aterrados, los padres saltaron de la cama y se dirigieron apresuradamente hacia la cuna del bebé. Había trozos de cielo raso desparramados por toda la habitación y la lámpara central, que estaba precisamente encima de la cuna, se había desprendido estrellándose contra el suelo. Sin embargo, la cuna estaba intacta y el bebé dormía profundamente. Lo único que había cerca de Victoria era una pequeña pluma blanca. Debbie y su marido cogieron a su hija en brazos y lloraron de gratitud por la protección de su ángel. Otro hecho relacionado con los ángeles es que son los únicos ayudantes espirituales que pueden materializarse y de hecho suelen hacerlo mientras trabajan para mantenernos sano y salvo. En ocasiones se manifiestan para salvar tu vida,
para protegerte de la desesperación y de la congoja, o simplemente para asistirte en los desafíos más complicados de la vida. Aunque solo tienes un ángel custodio, se puede revelar usando todo tipo de vestimentas y adoptando cualquier edad, forma y color de piel. Como puedes ver, en contra de las creencias populares, los ángeles de la guarda no necesariamente se manifiestan vistiendo ropa plateada y etérea, y con una rubia cabellera. A veces asumen la forma de un vagabundo o de una estrella de rock. Por cierto, los niños tienen muchas más oportunidades de conectar conscientemente con sus ángeles que los adultos, porque su corazón está abierto y su espíritu es muy fuerte. Así, les enseñas plegarias que invocan a los ángeles. En cuanto a los adultos, creen ser demasiados complejos para este tipo de intimidades. Mis dos hijas tuvieron una serie de encuentros con los ángeles cuando eran pequeñas. Cuando Sabrina tenía alrededor de 3 años, estaba muy enferma. Un día nos contó que su ángel de la guarda había traído ángeles bebés para que desfilaran ante ella con el fin de entretenerla y alegrarla. Me senté en la cama junto a mi pequeña mientras los ángeles danzaban alrededor de la habitación y la escuché chillar de deleite mientras me cogía el brazo y me preguntaba: ¿ves a los ángeles, mamá? ¿Los ves de verdad? En ese momento estaba tan preocupada por su salud que desafortunadamente no los vi, pero mientras presenciaba su alegría, sentí que me envolvía una ola de ligereza y claridad. Y aunque no fui capaz de ver realmente los ángeles, pude sentirlos. La experiencia me serenó y me permitió tener fe en que mi hija se recuperaría aquella noche, y así fue. En otra ocasión, cuando Sabrina tenía 11 años, su ángel intervino para proporcionarle una pequeña alegría en medio de una situación que podía haber sido muy penosa. Durante las vacaciones de Navidad le dimos permiso para que fuera al centro comercial con sus amigas para cenar y ver una película. Sintiéndose toda una adulta y muy excitada por su inmensa libertad, cogió su bolso, donde llevaba todo el dinero que le habían regalado y los $20 que le habíamos dado, y se marchó. A pesar de advertirle que debía vigilar su bolso, se apasionó tanto con la película que abandonó la sala, dejándolo olvidado sobre un asiento. Cuando llegó al vestíbulo del cine, se dio cuenta de que no lo llevaba y volvió para recuperarlo. Pero ya no estaba. Para empezar aún a empeorar las cosas, sus amigas se burlaban de Sabrina en lugar de identificarse con sus sentimientos. Mi marido y yo llegamos al centro comercial apenas unos minutos después de que nuestra hija nos llamara por teléfono. Le encontramos desconsolada, avergonzada de su error y lamentándose por haber perdido todo lo que había ahorrado. Debatiéndonos entre la compasión por su situación y la irritación por su descuido, acompañamos a nuestra desolada hija hasta el coche. De pronto, una niña que era la viva imagen de Sabrina se apartó de un grupo de amigas y corrió hacia ella. Mirándonos directamente a los ojos, nos dijo: «Disculpen», y cogiéndola de un brazo le preguntó: «¿Estás bien? Sé que has perdido tu bolso en el cine y que te sientes fatal. No te preocupes, acepta la situación y te sentirás mucho mejor. No eres tonta. Era una lección por la que tenías que pasar». A continuación la abrazó y se marchó para reunirse con sus amigas. Aquello fue verdaderamente una sorpresa. La niña se mostró tan dulce y amable que Sabrina pronto superó su pena. Nos dijo que quería agradecer a su amiga todo lo que le había dicho, pero cuando fue a buscarla había desaparecido. Sabrina estuvo dando vueltas por el lugar durante algunos minutos y luego, encogiéndose de hombros, nos dijo con absoluta naturalidad: «Era un ángel». Desde ese instante nunca volvimos a escuchar otra palabra sobre aquel incidente. ¿Era aquella niña realmente un ángel? Considerando la forma en que suelen comportarse los niños, sin lugar a dudas diría que lo era. A menudo los ángeles aparecen cuando más lo necesitamos, aunque quizás no lo reconozcas hasta que se haya marchado.
dejando detrás de sí una energía que te colmará de tranquilidad. Entonces, no podrás entender cómo no has sido capaz de identificar su presencia. Mi clienta Grace, por ejemplo, acababa de perder a su madre, que estaba enferma de cáncer, y a su marido debido a un divorcio. Cuando recibió la noticia de que su mejor amiga había muerto en un inesperado accidente,